Dicen que el silencio puede ser un abismo, pero es posible que en el silencio más profundo nazca la conexión más verdadera. ¿Puede una desconocida cambiar el destino de una familia rota sin decir una sola palabra? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Era una mañana en común, pero nada parecía ser común en la casa de Miguel Sarmiento. La luz suave del sol se infiltraba por las enormes ventanas, proyectando sombras que se arrastraban lentamente sobre los pisos de mármol de la mansión. El sonido más audible era el del reloj en la pared, su tic-tac casi imperceptible, pero constante, marcando la hora mientras el silencio en la casa era pesado, casi palpable. Miguel estaba sentado a la mesa, absorto en el periódico. Su hijo, Tomás, de apenas 10 años, estaba frente a él, jugando sin parar con el pan, pero sin siquiera dar un mordisco. El niño miraba fijamente el pedazo de pan en su mano, sin decir una palabra, como si el simple acto de comer fuera una tarea demasiado lejana para él. No había conversaciones, ni saludos, solo el vacío de aquel silencio que dominaba el ambiente. El sonido de los pasos lentos y medidos del mayordomo, Benito, interrumpió el silencio cuando entró en la sala. «Señor, hay una joven aguardando allá afuera», dijo, con la voz baja, sin levantar la vista. Miguel levantó los ojos por un momento, un gesto sutil, como si estuviera tratando de evaluar si debía o no responder. Sin mover un músculo más allá de la cabeza, asintió, y el mayordomo salió, desapareciendo por la puerta. En la entrada de la casa, una mujer esperaba. Eva, con el rostro marcado por una expresión de ansiedad, apretaba con fuerza su bolso desgastado. Había venido de un pueblo distante cerca de Huelva, con la esperanza de conseguir algún trabajo, ya que su madre estaba enferma y necesitaba cuidados médicos. Había llegado temprano, cargando la esperanza y el dolor de quien sabía que la situación en casa era cada vez más difícil. Con un suspiro, Eva se arregló el cabello y atravesó la puerta que el mayordomo había abierto para ella. La mansión era impresionante, demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada pared parecía esconder más que simples cuadros y muebles caros. Había algo, un peso invisible, que flotaba sobre todo. «Buenos días». «Señor», dijo Eva con una voz temblorosa, casi inaudible, al encontrar a Miguel en la mesa. Él la miró solo por un segundo, sus ojos grises y cansados, distantes, como si lo que ella dijera fuera irrelevante. «Benito le explicará sus tareas», respondió él volviendo a su lectura. Eva bajó la cabeza, tragando la frustración que subía por su garganta, y siguió al mayordomo que la guiaba hacia la parte trasera de la casa, hacia donde el servicio debía realizarse. Mientras tanto, en la escalera, Tomás observaba la escena con atención. Estaba allí, de pie, en pijama, sus ojos grandes y profundos, siguiendo cada movimiento de Eva. Su mirada, vacía y distante, era algo que Eva ya había notado. Ella sabía que aquella mirada cargaba un dolor silencioso, algo que el niño tal vez ni siquiera supiera cómo expresar. Él la observaba sin hacer ruido, pero algo en su mirada parecía decir que él entendía la soledad a su propia manera. Eva, sintiendo algo inexplicable, sonrió suavemente y levantó la mano en un pequeño gesto de saludo. Tomás dudó por un momento, pero entonces levantó la mano también, devolviendo el gesto casi de forma imperceptible. Fue algo rápido, pero en ese instante algo se conectó entre los dos, una conexión silenciosa, sin palabras, sin ruido. Pero Eva sintió que algo había cambiado allí, aunque fuera algo pequeño. Más tarde, Eva estaba en la cocina, todavía intentando adaptarse a aquella nueva realidad. Estaba organizando los cubiertos de plata cuando, a lo lejos,
Oyó el sonido de las campanas de la iglesia del Salvador. El día estaba cayendo y la luz tenue de la tarde se mezclaba con las sombras que se alargaban por las paredes. La cocinera, una mujer de semblante cerrado y sin palabras, le puso un plato de sopa delante. La casa permanecía en silencio, como siempre, como si hablar fuera algo indeseado. Eva miró la sopa, pero su pensamiento estaba lejos de allí, en su madre, en cómo las cosas habían cambiado tan rápidamente. Sentía una nostalgia abrumadora por su pueblo natal, por el olor del pan que su madre siempre hacía los domingos, por el calor del hogar que ahora parecía tan distante. Pero incluso allí, en aquel lugar helado y silencioso, algo en su interior le pedía que continuara, que siguiera adelante. Esa noche Eva subió las escaleras, ahora con una bandeja de comida para dejar en la sala de Tomás. Pasó por la puerta de su cuarto y vio que la luz todavía estaba encendida. Se acercó con cautela y al espiar por la rendija de la puerta, vio a Tomás junto a la ventana mirando fijamente la luna. No había sonido alrededor, solo el movimiento de su mirada. Él no podía oír el viento, pero parecía sentir algo. Eva sonrió para sí misma, casi sin darse cuenta. «¿Mirando la luna, Tomás?», dijo suavemente, casi en un susurro. Sabía que él no podía oír sus palabras, pero sentía que, de alguna manera, él entendería. Apagó la luz del pasillo y al volver a su cuarto, el silencio pesado de la casa la envolvió nuevamente, pero ahora algo dentro de ella parecía diferente. Algo en ella estaba comenzando a cambiar. El día siguiente amaneció sin que nada hubiera cambiado en la rutina. Eva se levantó antes del amanecer. La casa aún dormía, inmersa en un silencio casi sagrado. El jardín de afuera estaba cubierto por el rocío y las flores aún estaban cerradas, aguardando el primer toque de la luz. Eva cogió un cubo y un trapo, determinada a comenzar bien su primer día. Mientras limpiaba las ventanas del gran salón, percibió un reflejo pequeño en el cristal. Del otro lado, Tomás la observaba. Tenía un pequeño coche rojo en las manos, moviéndolo lentamente por el borde de la mesa. Eva sonrió, levantó el trapo y lo agitó como si estuviera saludándolo. Tomás titubeó un poco, pero después imitó el gesto. El movimiento fue casi imperceptible, mas en su corazón, Eva sintió que algo muy sutil había sucedido entre ellos. A la mañana siguiente, Eva estaba en su rutina de siempre, pero algo había cambiado. Durante el desayuno, el mayordomo Benito la llamó aparte, con un tono seco, como si le estuviera recordando su posición. «Señorita Gaviria, no olvide que debe mantener distancia con el niño. El señor Sarmiento no quiere que el personal interfiera». Eva apenas asintió, pero por dentro algo se revolvió. ¿Cómo era posible que, en aquel lugar donde el dinero fluía con facilidad, un niño viviera tan distante de todo, en un silencio tan profundo? Se preguntaba qué sería de la vida de Tomás, ese niño que jamás había oído una palabra, que probablemente nunca supo lo que es la verdadera alegría de ser escuchado, de ser oído en su dolor. Después del desayuno, Eva fue al jardín para realizar sus tareas. Allí encontró a Tomás nuevamente, ahora sentado en el suelo, sus ojos fijos en las hojas que danzaban al viento. Eva sintió un impulso de acercarse. Algo en ella la llamaba a aquel momento, algo que no podía explicar. Con delicadeza, recogió una flor del jardín y se la ofreció. «¿Te gusta?», preguntó, suavemente, sabiendo que él no podía escucharla. El niño la miró, curioso, y Eva, sin saber cómo, comenzó a hacer gestos con la mano, tocando su propio pecho, apuntando hacia él y mostrando el ritmo de su corazón. Tomás la observaba atentamente y poco a poco imitó el gesto. Parecía entender como si supiera exactamente lo que ella quería decir. Algo cambió en ese momento.
No había palabras, pero la conexión era más fuerte que cualquier sonido. Era el entendimiento silencioso de que, incluso en minutos intersin, el silencio más profundo, había maneras de comunicarse, de hacerse entender. Eva sonrió al ver a Tomás, el niño sordo, mirándola con sus ojos grandes, como si hubiera descubierto finalmente algo que hasta entonces desconocía. Tocó su propio pecho, sorprendido por el ritmo que sentía. Eva observó aquel momento con una sonrisa suave, sintiendo una paz interior que no sabía que necesitaba. Para Tomás, ese simple gesto parecía ser una revelación. A partir de entonces, un pequeño ritual nació entre ellos. Todos los días Eva se dedicaba a limpiar las ventanas del salón, y Tomás aparecía para observar su reflejo en el cristal. Ella dibujaba figuras en el vidrio con el trapo, siempre con una sonrisa, intentando comunicarse de forma simple y directa con él. Un corazón, una flor, un sol. Tomás, en su inocencia, respondía moviendo los labios o haciendo pequeños gestos con las manos. Era como si estuvieran creando un idioma nuevo, un idioma silencioso, donde las palabras no eran necesarias para que se entendieran. Pero no todos los días eran así, no todos los momentos eran de pura conexión y aprendizaje. La casa seguía siendo fría, el silencio era pesado, y las normas no dichas flotaban sobre cada gesto, sobre cada palabra. Eva comenzó a sentir que más que el trabajo, estaba empezando a involucrarse con aquel niño, con su dolor silencioso, con el vacío que él llevaba dentro de sí. Un día, mientras pasaba el plumero en la biblioteca, oyó los pasos de Benito acercándose. Tenía la expresión cerrada y su voz sonó dura, como siempre. «No le dé falsas esperanzas al niño», murmuró. «El señor Sarmiento no tolera distracciones». Eva se quedó en silencio por un momento, sintiendo la presión de sus palabras. Sabía que estaba violando una regla no dicha de la casa, pero no conseguía alejarse de Tomás. No conseguía ignorar el dolor que él cargaba, la soledad estampada en su rostro. «No es una distracción», respondió calmadamente. «Solo es un niño que necesita afecto». Benito la miró por un momento, sus ojos fríos e implacables, antes de darse la vuelta y desaparecer nuevamente por los pasillos silenciosos. Eva se quedó allí, mirando el vacío de la biblioteca, intentando entender cómo alguien podía vivir en una casa tan grande, tan llena de lujo, pero al mismo tiempo tan vacía de afecto. Pero a medida que los días pasaban, Eva comenzó a percibir algo en el comportamiento de Tomás, algo que no conseguía definir. Él se acercaba cada vez más a ella, de forma sutil, casi imperceptible. Cuando ella estaba en la cocina, organizando la vajilla o preparando algún plato simple, él aparecía en la puerta, solo observando. Cuando ella se movía, él la seguía con los ojos, como si quisiera aprender cada gesto, cada movimiento. Eva no sabía qué estaba sintiendo él, pero algo en ella le decía que él estaba intentando conectarse, de alguna manera. El sentimiento que ella comenzó a cultivar por Tomás no era solo de compasión, sino algo más profundo, algo que la hacía querer ser la voz que él nunca tuvo. Se preguntaba en silencio si él ya había experimentado lo que es ser realmente oído, si alguien ya le había dicho con palabras o gestos que él era importante, que su presencia significaba algo. Quizás no fuera un amor romántico, sino un amor genuino y puro, un amor que nace de la empatía, de la comprensión. Eva se encontró pensando más en Tomás que en su propia vida. Estaba comenzando a olvidar los dolores de su propia casa, la nostalgia de su madre, todo aquello que la trajo hasta allí. Ahora estaba viviendo una nueva historia, una historia de aprendizaje e intercambio silencioso. Era una tarde gris cuando Eva se encontró con Tomás en el jardín. Ella estaba regando las plantas y sin que ella lo supiera, él la observaba de cerca. No decía nada, pero su mirada estaba llena de curiosidad.
Cuando ella lo vio, él estaba de pie, con las manos en los bolsillos, esperando que ella lo notara. Eva sonrió y, sin pensar, cogió una flor del jardín, ofreciéndosela de forma simple, pero llena de cariño. No sabía si él entendería el gesto, pero sabía que él sentía alguna cosa allí, algo más profundo que las palabras no podrían explicar. Él miró la flor, la tocó delicadamente, y entonces, con una expresión en su rostro, apuntó al pecho como ella había hecho anteriormente. Eva asintió, sintiendo una conexión que no sabía definir, pero que sabía que era verdadera. El gesto de Tomás la tocó de una forma que no podía explicar, como si él hubiera, de alguna forma, reconocido la importancia de aquel pequeño momento. Ella sentía algo dentro de sí, como si, de alguna manera, él estuviera comenzando a entender que el silencio no era solo una barrera, sino también una forma de expresión. Eva percibió que él estaba comenzando a confiar en ella, a entender que ella no lo veía como alguien diferente, sino como una persona con sentimientos, con deseos, con un mundo interior que merecía ser oído, incluso sin palabras. Aquella noche, Eva estaba en 1908, la cocina preparando la cena cuando oyó un sonido viniendo del pasillo. Era leve, casi un susurro. Se acercó y al mirar por el pasillo, vio a Tomás. Estaba allí, con la mirada triste, sus manos apretando sus orejas como si intentara sin éxito oír algo que estaba más allá de su alcance. Eva se acercó a él con cautela. No quería asustarlo, pero sentía que necesitaba hacer algo. Tocó suavemente su hombro y él se giró, encontrando los ojos de ella. Ella no dijo nada, pero su expresión hablaba por ella. Tomás, con lágrimas en los ojos, tocó su oído nuevamente e hizo un gesto con las manos, como si quisiera decir que estaba sintiendo dolor. Eva, sin dudar, lo abrazó. Él estaba débil, cansado, y su cuerpo pequeño parecía tan frágil en sus manos. Fue un momento de intimidad profunda, un momento en que la conexión entre ellos se fortaleció aún más. Esa noche, cuando Tomás se retiró a su cuarto, Eva no pudo dormir. Se sentó en la cama, los pensamientos agitados, pensando en lo que había sucedido. Había algo mucho más profundo en aquel niño de lo que ella imaginaba. Él no solo estaba lidiando con la pérdida de la audición, sino también con la soledad de un mundo que no lo comprendía. Ella sabía que él no era solo un niño sin oír, sino un alma perdida en un silencio inmenso. Era como si él estuviera intentando conectarse con ella, pero no supiera cómo. Ella tampoco sabía cómo ayudarlo, pero estaba dispuesta a intentarlo. A cada día, a cada gesto, Eva sentía que su papel en aquella casa no era solo el de sirvienta, sino algo más importante. Se estaba convirtiendo en el puente entre Tomás y el mundo. Cuando el día amaneció, Eva se levantó más temprano de lo habitual. Estaba determinada a dar lo mejor de sí ese día, pero también estaba preocupada por Tomás. Sabía que la casa era fría y que la relación entre padre e hijo no era de las mejores. Miguel Sarmiento, su jefe, parecía estar cada vez más distante de su hijo, y Eva sentía que algo se había roto entre los dos, algo que tal vez nunca pudiera repararse. Se preguntó si Miguel sabía por lo que estaba pasando su hijo, si entendía el dolor silencioso que Tomás cargaba consigo. Quería que Miguel se acercara a Tomás, pero sabía que él tenía sus propias barreras, quizás aún más difíciles de romper que las de Tomás. En el desayuno, Eva percibió que el ambiente estaba más tenso de lo normal. Miguel estaba en silencio, y Tomás, como siempre, jugaba con el pan, pero no lo comía. El silencio entre ellos era pesado, un silencio que estaba allí desde hacía tanto tiempo que parecía haberse convertido en parte de la casa, una sombra que no se iba. Eva quería hacer algo, decir algo que rompiera aquel silencio, pero sabía que no podía. ¿Qué podría decir que no fuera en vano?
Se contentó con mirar a Tomás, esperando que él supiera que ella estaba allí, a su lado, incluso sin palabras. Después del desayuno, Eva estaba en la cocina cuando vio a Tomás nuevamente, esta vez en el jardín. Estaba observando el viento, mover las hojas con los ojos fijos, como si intentara entender qué significaba aquel viento para él. Eva se acercó, pero esta vez no hizo gestos. Solo se acercó y se quedó a su lado, en silencio. No había necesidad de nada más. Sabía que él entendía que ella estaba allí, compartiendo aquel momento de silencio con él. Y eso parecía ser suficiente para Tomás. Él la miró y, por primera vez, sonrió. Era una sonrisa tímida, pero genuina. Eva sonrió de vuelta, y en ese instante supo que algo dentro de Tomás estaba comenzando a cambiar. El día fue pasando, y el silencio entre padre e hijo aún flotaba sobre la casa. Eva, con el corazón pesado, continuaba su trabajo, pero no podía dejar de preocuparse por Tomás. Sabía que él estaba comenzando a confiar en ella, pero también sabía que él aún necesitaba más. Necesitaba algo que ella no sabía cómo ofrecer, algo que tal vez ni ella misma tuviera para dar, pero de alguna forma Eva sabía que la única cosa que podía hacer era continuar a su lado, continuar siendo aquella presencia silenciosa que él parecía tanto necesitar. Esa noche, después de un día más marcado por el silencio, Eva fue al cuarto de Tomás para dejarle un vaso de agua. Cuando entró, encontró al niño sentado al borde de la cama, con los ojos fijos en la ventana. No dijo nada, pero su mirada estaba distante, como si estuviera perdido en algún lugar que nadie más podía alcanzar. Eva se acercó a él y sin decir una palabra se sentó a su lado. Sabía que él no necesitaba palabras, que solo necesitaba compañía, alguien que estuviera allí, a su lado, en silencio. Tomás la miró, sus ojos grandes y oscuros, y Eva sintió una ola de compasión que la invadió por completo. No sabía qué estaba pensando él, pero sabía que él estaba allí, con ella. Y eso, de alguna forma, parecía ser suficiente. El día siguiente trajo consigo un leve cambio. Cuando Eva entró en la cocina para preparar el desayuno, vio a Tomás nuevamente, pero esta vez estaba en movimiento, más activo, como si el gesto simple de despertar fuera algo nuevo para él. Parecía más dispuesto, tal vez por la presencia constante de Eva, que sin saberlo comenzaba a convertirse en una figura central en su vida. Ella no hablaba mucho, pero él sentía su presencia, y aquello parecía ser suficiente para que se sintiera menos solitario. Estaba sentado a la mesa, jugando con los cubiertos, pero esta vez no estaba perdido en su propio mundo. Eva lo observaba en silencio, preguntándose, con el corazón apretado, si él sabría cuánto le importaba, cuánto quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Eva no tuvo la oportunidad de reflexionar por mucho tiempo, pues el silencio pesado de la casa la arrastraba de vuelta a la realidad. Miguel apareció en el comedor, sentado a la mesa, como siempre, leyendo el periódico. Tomás estaba a su lado, pero parecía un extraño, sentado en su propia casa, como si estuviera al margen de todo. Eva no podía dejar de notar cómo padre e hijo parecían vivir en mundos separados. Ella sabía que Miguel amaba a su hijo, pero su amor estaba cubierto por una capa de frialdad, como si estuviera distante, atrapado en una culpa que no sabía cómo manejar. No conseguía ver lo que estaba delante de él, el hijo que sufría, el hijo al que no sabía cómo amar de la manera correcta. Eva sintió un impulso de actuar, de hacer algo, pero no sabía qué podría decir para cambiar esa situación. Durante la mañana, mientras Eva trabajaba en la casa, una sensación de impotencia se apoderó de ella. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar a Tomás? Pensaba en el niño constantemente y su voluntad de hacerlo sentir aceptado, amado, estaba creciendo a cada día, pero
Al mismo tiempo, sentía que las barreras entre ella y la familia eran muy grandes. No solo las barreras físicas, sino las emocionales. Miguel estaba cerrado en sí mismo y no parecía querer dejar entrar a nadie. Tomás, por otro lado, estaba al margen de todo, sin saber cómo conectarse con el mundo a su alrededor. Eva sentía que, si pudiera, ella cambiaría todo. Haría que la familia entendiera lo que estaba sucediendo. Haría que Miguel viera cuánto lo necesitaba su hijo, pero sabía que no era su lugar. Ella no podía ser la salvadora, pero sabía que podía ser un puente, una voz que los oyera, aunque fuera en silencio. Esa tarde, mientras regaba el jardín, Eva vio a Tomás nuevamente. Estaba allí, una vez más, observando las hojas que danzaban con el viento. Ella se acercó, pero esta vez él no la miró. Estaba absorto, sus ojos fijos en algo distante. Eva se sentó a su lado, sin decir nada, solo observándolo. No eran necesarias palabras, no en ese momento. Tomás, en su silencio, estaba diciendo todo lo que necesitaba decir. Eva sabía que él no quería hablar, que no necesitaba hablar, pero ella estaba allí, y aquello ya parecía significar algo. Sabía que estaba comenzando a entender a aquel niño, de una manera que ni él propio entendía todavía. Pero la paz de aquel momento no duró mucho. Cuando llegó la noche, Eva fue al cuarto de Tomás para dejarlo cómodo, como siempre hacía. Entró con la bandeja, pero encontró al niño en la cama, con el rostro pálido y las manos sobre los oídos. Eva se acercó rápidamente, sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo ayudarlo. Él la miró con los ojos llorosos, sus labios temblando, como si estuviera intentando comunicar algo. Eva se arrodilló a su lado y con una ternura que nunca supo que poseía, tocó su hombro. Tomás indicó su oído y Eva sintió un dolor indescriptible al percibir que el silencio, para él, era más que una ausencia de sonido, era un vacío, una pérdida. Eva, sin saber qué hacer, lo abrazó. No sabía si sentía dolor o si solo estaba perdido en sus propios pensamientos, pero lo que sentía era más fuerte que cualquier palabra o explicación. Lo sostuvo con fuerza, como si pudiera, de alguna forma, transmitirle un poco de la comprensión que él tanto necesitaba. No sabía qué más podía hacer además de ofrecerle aquel abrazo, y sintió que en ese momento era la única cosa que él necesitaba. El niño la abrazó de vuelta, sin decir nada, pero Eva sintió su cuerpo relajarse lentamente. El gesto de cariño, por más simple que fuera, era lo que más importaba en ese momento. Al salir del cuarto de Tomás, Eva se encontró en un estado de reflexión profunda. Sabía que nada sería fácil. La casa de Miguel Sarmiento seguía siendo un lugar frío, inmerso en un silencio pesado, y Eva se veía cada vez más enredada en esa red de emociones no dichas. Sabía que la distancia entre padre e hijo era una distancia que nadie podría atravesar fácilmente, ni siquiera ella. Pero no podía dejar de intentarlo. No podía dejar a Tomás en un mundo donde la soledad reinaba, donde las palabras no tenían sentido, pero los gestos, aquellos pequeños gestos, podían significarlo todo. A la mañana siguiente, Eva estaba de vuelta a su rutina, pero con un sentimiento nuevo. Sentía que a cada día que pasaba estaba más involucrada con la historia de Tomás, más inmersa en su silencio y en sus necesidades. Quería ayudarlo de todas las formas posibles, pero sabía que el mayor desafío no estaba en darle lo que él necesitaba, sino en aprender a escucharlo de la manera que él quería ser oído. A cada mirada intercambiada, a cada gesto, Eva sentía que Tomás estaba confiando en ella, y eso era todo lo que necesitaba. Pero al mismo tiempo, sabía que su misión no sería fácil. No estaba allí solo para servir, estaba allí para entender, para conectarse con él de una forma que nadie más conseguía.
Aquel día fue marcado por una sensación de quietud. Eva se vio más próxima a Tomás, y él parecía más a gusto a su alrededor. Compartían momentos de silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que de alguna forma los unía. Él comenzaba a comprender que el silencio podía ser una forma de comunicación, y ella comenzaba a entender que estar a su lado, solo observando, solo estando presente, ya era suficiente. El día pasó lentamente, pero había una sensación de transformación en el aire. Eva no sabía qué reservaría el futuro, pero sabía que aquel momento, aquel pequeño gesto de cuidado y compasión, significaba más para Tomás que cualquier palabra que ella pudiera decir. Ese día, Eva estaba más determinada que nunca. Mientras limpiaba los vidrios de la sala principal, miró a Tomás, que estaba en la esquina del jardín jugando con las flores. La rutina de aquella casa, con su peso de silencio y frialdad, parecía no afectarlo tanto como la afectaba a ella. Él, al contrario, parecía haber encontrado una forma propia de lidiar con el vacío a su alrededor. Eva, por su parte, sentía la necesidad de llenar ese vacío, de hacer algo más, pero no sabía cómo. Observaba a Tomás con una mezcla de compasión y frustración. Quería ayudarlo a encontrarse, pero el camino parecía ser demasiado largo, y no sabía si tendría la fuerza necesaria para eso. Cuando el día avanzaba, Eva vio a Tomás acercándose a ella, nuevamente, pero esta vez parecía diferente. No estaba solo observando las flores, las tocaba con más cuidado, más atención, como si estuviera intentando entender lo que representaban. Eva se acercó silenciosamente y se quedó a su lado, sin interrumpir el momento. Sabía que Tomás estaba comenzando a entender lo que podía hacer para conectarse con el mundo a su alrededor. No necesitaba palabras, pero necesitaba sentir que estaba vivo, que sus acciones tenían un impacto en el mundo que lo rodeaba. Eva, sin decir nada, solo observaba emocionada con el progreso que veía. A medida que el día se transformaba en noche, Eva comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde que llegara a aquella casa. Comenzó a entender, de una manera más profunda, la complejidad de los sentimientos de Tomás. No era solo un niño sordo, era un niño que cargaba en sí un dolor silencioso, un dolor que ni él sabía cómo expresar. Vivía en un mundo sin sonido, pero ese mundo estaba lleno de sensaciones que él comenzaba a entender poco a poco. Eva sentía que ella formaba parte de esa jornada silenciosa, y eso la dejaba más cerca de Tomás de lo que cualquier palabra podría expresar. Esa noche, mientras Eva preparaba la cena, oyó los pasos suaves de Tomás acercándose. Entró en la cocina, pero no dijo nada. Eva, con una sonrisa discreta, le ofreció una silla, y él se sentó a su lado. Se quedaron allí, en silencio, pero el silencio era diferente. No era aquel silencio pesado e incómodo de antes. Era un silencio cargado de comprensión, de confianza. Eva sintió que Tomás ya no era más aquel niño distante. Estaba comenzando a abrirse al mundo, a la vida, a ella, y eso significaba más que cualquier palabra o gesto. Era una conquista silenciosa, pero llena de significado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Subimos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Cuando llegó la noche, Eva se retiró a su cuarto, pero su corazón estaba inquieto. Sabía que Tomás estaba cada vez más presente, pero también sabía que la distancia entre él y el padre aún era enorme. Miguel Sarmiento, aunque amaba a su hijo, parecía incapaz de entender lo que él realmente necesitaba. Eva sentía una frustración creciente al percibir que Miguel no veía el dolor de Tomás
de una manera tan profunda como ella lo veía. Era un hombre cerrado, inmerso en su propia culpa, y aquello le impedía ver las necesidades reales del hijo. Eva no sabía qué hacer para ayudarlo, pero sentía que algo debía hacerse. No podía simplemente aceptar que Tomás continuara en aquel estado de soledad. Los días siguientes pasaron lentamente, con Eva cada vez más involucrada en la vida de Tomás. Comenzó a notar pequeños cambios en él. Estaba más abierto, más dispuesto a interactuar con ella, a demostrar sus sentimientos de maneras sutiles. Cada pequeño gesto, cada mirada intercambiada, era una victoria silenciosa, pero llena de significado. Eva sabía que aquel proceso no sería rápido, pero también sabía que estaba marcando la diferencia en la vida de Tomás. Él, de alguna forma, estaba comenzando a entender lo que significaba ser visto, ser comprendido. No por el habla, sino por los gestos, por las pequeñas acciones del día a día. Eva, entonces, comenzó a pensar que, tal vez, ella no era la única que necesitaba cambiar. Miguel también necesitaría dar un paso hacia su hijo, entender que Tomás no necesitaba más silencio, sino presencia, afecto. Pero sabía que Miguel estaba atrapado en un dolor profundo, en una culpa que lo paralizaba. No sabía cómo tocar a su hijo, cómo conectarse con él, y eso lo hacía alejarse aún más. Eva sentía, en el fondo de su corazón, que Miguel aún no estaba listo para enfrentar esa realidad. Pero ella no podía desistir. No ahora, no cuando veía los pequeños cambios en Tomás, no cuando sentía que él estaba comenzando a encontrar su camino, incluso en silencio. Una tarde, mientras estaba en la cocina, Eva oyó una voz familiar detrás de sí. Era Miguel, y la estaba mirando con una mirada diferente. Parecía más cansado de lo normal, más vulnerable. «Eva», comenzó, «has visto algo que yo no estoy viendo, algo que no consigo alcanzar». Ella se giró hacia él, sintiendo el peso de aquellas palabras. Miguel parecía finalmente admitir que no sabía cómo lidiar con su hijo. La miró como si buscara alguna respuesta. Eva, sin dudar, respondió con la misma calma de siempre. «Él solo lo necesita a usted, señor. Solo necesita que usted lo vea, que usted lo escuche». Miguel se quedó en silencio por un momento, como si aquellas palabras hubieran tocado algo profundo dentro de él. No respondió de inmediato. Solo permaneció allí, mirando a Eva, como si estuviera absorbiendo sus palabras. El silencio entre los dos se hizo denso, pero ya no incómodo. Había algo nuevo en el aire, algo que él no podía ignorar. Finalmente respiró hondo, cerró los ojos por un instante y, cuando los abrió, algo había cambiado. Era como si hubiera hecho un descubrimiento importante, como si estuviera finalmente viendo las cosas con más claridad. «Necesito hacer algo», dijo él, casi en un susurro, más para sí mismo que para Eva. Ella sintió que aquellas palabras eran más significativas que cualquier otra cosa que él pudiera haber dicho. Estaba comenzando a abrirse, a entender que el vínculo con Tomás no podía formarse a base de distancia y silencio, pero al mismo tiempo Eva sabía que aún había un largo camino por delante. Miguel necesitaba confrontar sus propios miedos y la culpa que lo consumía. Necesitaba entender que no sería capaz de reconstruir su relación con Tomás solo con promesas vacías, sino con acciones concretas. Eva, entonces, se retiró para darle espacio, sintiendo que algo bueno estaba a punto de suceder. En los días que siguieron, Eva continuó trabajando en la casa, pero la dinámica había cambiado. Miguel estaba más presente, más atento a Tomás, y Eva podía percibir los pequeños gestos que indicaban que él estaba intentando de alguna forma conectarse con su hijo. Era un comienzo, y como todo lo que es nuevo, estaba lejos de ser perfecto. Pero para Eva, aquel era un paso fundamental. Ella no tenía las respuestas para todo, pero sabía que,
Si continuaban en el camino correcto, Tomás tendría finalmente a alguien a su lado, alguien que lo escuchara y lo amara de la manera que realmente necesitaba. Tomás, por su parte, parecía más tranquilo, menos aislado. Estaba comenzando a interactuar con Miguel de forma tímida, pero visible. A veces miraba al padre, y los dos se miraban por un instante, como si algo fuera transmitido en aquel silencio entre ellos. Era una comunicación diferente, una comunicación que no se basaba en palabras, sino en miradas y gestos. Eva observaba todo de lejos, con el corazón lleno de una emoción que no conseguía traducir. Sabía que estaba viendo algo raro, algo que pocos podrían atestiguar. La reconstrucción de una relación que estaba al borde del abismo. A medida que el tiempo pasaba, la casa de Miguel Sarmiento comenzaba a cambiar. El silencio, que antes era opresor, ahora era más ligero, más respirable. La presencia de Tomás y los intentos de Miguel de conectarse con él comenzaron a traer una energía diferente a la casa. Los días eran más suaves e incluso las conversaciones, cuando sucedían, ya no eran vacías, sino llenas de significado. Eva, que antes sentía una tensión constante en el aire, ahora comenzaba a sentir una sensación de paz, algo que no sabía que podría existir en aquel ambiente. Un sábado por la mañana, Eva estaba preparando el desayuno cuando Miguel entró en la cocina. Tenía una expresión más suave, más humana. Sin más palabras, se acercó y se ofreció a ayudar. Para muchos, esto podría parecer un gesto simple, pero para Eva era un hito. Miguel se estaba esforzando, estaba intentando de verdad, y eso era algo que nunca había hecho antes. Eva, sorprendida, aceptó su ayuda y juntos prepararon el desayuno. Era la primera vez que hacían algo simple juntos, pero para Eva, aquel pequeño gesto representaba un gran cambio. Después del desayuno, Miguel llamó a Tomás para que se sentara a la mesa con él. Por primera vez, Eva vio a los dos conversando, de una forma silenciosa, pero significativa. Miguel no forzó a Tomás a hablar, sino que se sentó a su lado, intentando conectarse con él de la manera que Tomás necesitaba. No estaban teniendo una conversación convencional, pero estaban compartiendo un momento que tenía más valor del que cualquier palabra podría tener. Eva, observando a distancia, sintió una ola de alivio. Era el comienzo de una nueva fase para Tomás, y por consecuencia, para todos ellos. El tiempo fue pasando, y a cada día, Eva percibía que Tomás estaba más presente, más abierto al mundo a su alrededor. Comenzaba a responder a los gestos de Miguel con más frecuencia, y por más que las palabras aún no formaran parte de su comunicación, estaba aprendiendo a expresarse de otras formas. Miraba más a Miguel, sus gestos más seguros, más naturales. Eva sabía que aquel proceso no sería fácil, pero también sabía que Tomás ya había dado un paso importante. Estaba permitiéndose confiar, y eso, por sí solo, era una gran victoria. Esa tarde, Miguel y Tomás estaban en el jardín, mientras Eva arreglaba la sala. Cuando miró por la ventana, vio a los dos juntos, Tomás con una sonrisa tímida y Miguel intentando sonreír también, aunque aún con dificultad. Eva no sabía qué exactamente estaban conversando, pero el simple hecho de verlos juntos, compartiendo aquel momento, era una victoria silenciosa para todos. Sintió un calor en el pecho, algo que no conseguía identificar. Tal vez fuera alivio, tal vez esperanza, tal vez fuera solo la certeza de que, finalmente, se estaban encontrando, se estaban entendiendo. Tomás, a lo que largo del tiempo, comenzó a expresar más sus sentimientos. No usaba palabras, sino gestos, expresiones faciales, miradas. Comenzó a acercarse a Miguel con más frecuencia y poco a poco, Miguel parecía comenzar a comprender lo que su hijo necesitaba. Ya no estaba más tan distante.
Claro, todavía había muchos desafíos por delante, pero la distancia entre ellos estaba disminuyendo, y eso era algo inédito. Miguel estaba comenzando a entender, de manera más profunda, que el vínculo entre padre e hijo no dependía solo de palabras, sino de acciones, de presencia, de cariño. Cuando el invierno llegó, Eva notó una diferencia marcada en la atmósfera de la casa. El ambiente estaba más cálido, más acogedor. La frialdad de antes había sido reemplazada por una sensación de unión, de intento de reconstrucción. Eva sabía que la batalla no estaba ganada, mas sentía que algo había cambiado dentro de Miguel. Estaba más presente, más atento a Tomás, más dispuesto a entender lo que su hijo realmente necesitaba. No era un cambio radical, pero era un cambio genuino, un comienzo de un nuevo camino. En un fin de tarde, Eva se encontró con Miguel en el jardín. Él estaba observando a Tomás, que jugaba con algunos juguetes. Miguel, en un gesto simple, puso la mano en el hombro de Eva. Era un gesto discreto, pero que decía mucho. La miró, y sin palabras, ella supo lo que él quería decir. Estaba agradeciendo por todo lo que Eva había hecho, por todo lo que ella había sido para Tomás. Eva sonrió, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Sabía que aún había mucho por hacer, pero lo que realmente importaba era que Miguel ahora estaba dispuesto a caminar al lado de Tomás. Estaba listo para ser el padre que su hijo necesitaba. El año pasó, y la casa de Miguel Sarmiento ya no era la misma. La presencia de Eva y la forma en que ella ayudó a Tomás a conectarse con el mundo marcó toda la diferencia. Miguel, a pesar de sus dificultades, comenzó a acercarse cada vez más a su hijo. Tomás, por su parte, estaba más seguro de sí mismo, más dispuesto a abrirse al mundo a su alrededor. Él, que antes vivía en un mundo silencioso, ahora estaba comenzando a encontrar su voz, su forma de comunicación. Eva, viendo todo aquello, sintió una paz en el corazón. Sabía que de alguna forma había cumplido su misión. En un día cualquiera, Eva estaba en la cocina preparando la cena cuando oyó una voz familiar. Era Miguel, y esta vez estaba sonriendo. «Eva, creo que finalmente entendí», dijo. Él. Eva lo miró sorprendida. Él sonrió una vez más y con una expresión más ligera completó. «Tomás me mostró el camino». Eva sintió una ola de emoción y una sonrisa suave se formó en su rostro. Era la primera vez que Miguel hablaba con tanta certeza sobre su hijo, y aquello significaba todo para ella. Sabía que, a pesar de todas las dificultades, aquella jornada estaba siendo transitada con amor y paciencia. Los días siguientes trajeron una sensación de calma a la casa de Miguel Sarmiento. El silencio, que antes era opresor, ahora era un espacio de reflexión y comprensión. Miguel, a pesar de las dificultades, estaba cada vez más presente en su relación con Tomás. Comenzaron a crear una rutina nueva, más envolvente. Miguel ya no era el padre distante, el hombre inmerso en sus propios problemas. Se estaba permitiendo sentir la paternidad de una manera genuina, intentando ser lo mejor para Tomás, incluso sin saber cómo. Eva, que siempre estuvo allí, vio que la transformación era real, aunque lenta, pero sabía que poco a poco Miguel estaba encontrando su lugar como padre. Tomás, por su parte, comenzó a abrirse más. Ya no se alejaba tanto de Miguel, y mismo sin palabras, comenzaba a demostrar más afecto. Era un niño que, con el tiempo, pasó a entender que el silencio no era algo a temer, sino algo que podía ser compartido. Ya no se sentía más perdido. Encontró un amigo en Miguel, y Eva, con su manera silenciosa, había sido el puente que permitió esa conexión. Sin embargo, el mayor progreso de todos era que Tomás ahora sabía que, incluso sin oír, él podía ser oído de otras maneras. Comenzaba a confiar en el mundo a su alrededor. Eva, en sus momentos de reflexión,
Sentía que su misión se estaba cumpliendo. Siempre creyó que la empatía y la presencia serían los mayores instrumentos para cambiar la vida de Tomás. Y, poco a poco, estaba viendo ese cambio suceder. El niño estaba creciendo, volviéndose más confiado y más cercano a las personas a su alrededor. Miguel, finalmente, parecía estar entendiendo lo que necesitaba hacer para conectarse con su hijo. Ya no necesitaba más buscar excusas o culpas del pasado. Necesitaba apenas estar presente, dar afecto y, sobre todo, escuchar con el corazón, algo que había olvidado por mucho tiempo. El proceso de reconciliación entre padre e hijo no era fácil, pero los pequeños pasos que Miguel daba cada día eran más de lo que Eva podría esperar. Él, que antes parecía una figura distante e impenetrable, se estaba volviendo más accesible, más abierto. A veces se acercaba a Tomás e intentaba hablar con él, sin forzar, solo observándolo, intentando conectarse a su manera. Y Tomás, con su quietud, comenzaba a responder con gestos más confiados. Era una relación silenciosa pero profunda, y Eva sabía que, aunque las palabras aún faltaran, el amor estaba allí, creciendo con el tiempo. Esa tarde, Eva vio a Miguel y Tomás en el jardín, lado a lado. Estaban quietos, pero Eva percibió que había algo nuevo en la manera como se miraban. Tomás estaba más relajado, más a gusto, tocaba algunas flores y las examinaba con atención, como si estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Miguel estaba a su lado, observándolo con cariño. El padre no necesitaba decir nada, solo estar allí. Y Tomás, por primera vez, parecía estar cómodo con la presencia de su padre. Era un cambio tan sutil, pero al mismo tiempo tan significativo. Eva observó la escena, sonriendo para sí misma. Era un momento de pura conexión, y sabía que estaba presenciando algo que nunca imaginaría ver. El cambio de Miguel fue visible para todos. Se volvía más cercano no solo a Tomás, sino a Eva también. El ambiente en la casa parecía más ligero, más acogedor. Miguel estaba aprendiendo a ser vulnerable, algo que parecía imposible para él hasta entonces. Estaba comenzando a ver que la paternidad no era sobre ser fuerte todo el tiempo, sino sobre ser presente, sobre permitirse sentir. Sabía que aún había mucho que aprender, pero ya no se sentía más perdido. El dolor del pasado, aunque aún presente, estaba perdiendo su poder sobre él. Estaba comenzando a liberarse de la culpa que lo había aprisionado por tanto tiempo. Aquel día fue marcado por un gesto simple, pero lleno de significado. Cuando el almuerzo estaba listo, Miguel se acercó a Eva y la invitó a sentarse con él y Tomás a la mesa. Era una invitación simple, pero para Eva era la prueba de que Miguel estaba, finalmente, abrazando la idea de familia. Ya no estaba viviendo en un mundo aislado, donde él y Tomás estaban separados por una barrera invisible. Estaban juntos, compartiendo aquel momento, con un silencio confortable, pero repleto de significado. Tomás estaba más tranquilo y Miguel más atento. Eva sintió que, en ese momento, algo había sido sanado. Esa noche, Eva fue al cuarto de Tomás, como de costumbre, para asegurarse de que estaba bien. Cuando entró, encontró al niño acostado en la cama, los ojos cerrados. Pero no parecía triste, no parecía perdido. Parecía, por primera vez, en paz. Eva se sentó a su lado y lo observó por un momento, sintiendo una gratitud profunda. Sabía que su jornada aún no había terminado, pero sentía que había dado lo mejor de sí. Había mostrado a Tomás que no estaba solo, que era importante, que tenía valor. Y eso, para ella, era el mayor regalo que podía ofrecer. Mientras Eva se retiraba del cuarto, miró a Tomás una última vez. Estaba allí, acostado, pero ya no en silencio. Estaba en paz, y de cierta forma ella también lo estaba. Aquel momento, silencioso y simple, fue más de lo que podría haber esperado. Tomás, sin palabras,
Estaba finalmente comenzando a encontrar su camino en el mundo. No necesitaba oír para sentir. Ya estaba escuchando con el alma, algo que Eva sabía que él aprendería a hacer cada vez más. Al día siguiente, la casa de Miguel Sarmiento parecía aún más tranquila. El ambiente estaba diferente, más acogedor. Eva se permitió creer que tal vez, finalmente, la familia estuviera encontrando un equilibrio, un punto de encuentro donde el silencio ya no fuera más una barrera. Continuaba dedicándose a lo que hacía, pero ahora con la certeza de que Tomás ya no estaba más solo. Estaba comenzando a abrirse, y Miguel, lentamente, estaba aprendiendo a ser el padre que su hijo tanto necesitaba. Eva sentía que su misión allí, de alguna forma, estaba siendo cumplida. No solo con palabras, sino con pequeños gestos, con presencias que se conectaban y con miradas que decían más de lo que cualquier conversación podría expresar. Los días fueron pasando, y la relación entre Miguel y Tomás continuaba mejorando. Era un progreso lento, pero significativo. Tomás ya no estaba tan aislado en su propio mundo. Comenzaba a soltarse más, a expresarse con gestos más seguros. Ya no evitaba la compañía de Miguel como antes. Poco a poco, los dos comenzaron a encontrar formas de comunicarse sin necesitar la palabra. Cada gesto, cada intercambio de miradas, decía todo lo que necesitaban decir. Eva, observando eso, sentía que su misión de ser un puente entre padre e hijo estaba casi en su fin. Ya estaban comenzando a encontrarse por cuenta propia. Era un sábado soleado cuando Miguel se acercó a Eva en la cocina. Ella estaba removiendo una olla, pero la sonrisa de él la hizo parar por un momento. «Eva», comenzó, y ella levantó los ojos. Él estaba sonriendo de manera genuina, algo que ella no veía con frecuencia. «Nunca me di cuenta antes, pero me hiciste entender que ser padre es más que proveer, más que dar confort físico. Se trata de estar presente. Realmente necesito estar allí para Tomás». Eva sintió una ola de emoción al oír esas palabras. Era la primera vez que él admitía, en voz alta, que quería ser el padre que Tomás necesitaba. «Es un comienzo», dijo ella suavemente con una sonrisa, sabiendo que la caminata aún estaba lejos de concluir, pero también sabiendo que aquel momento valía más que cualquier cosa. Esa tarde, Miguel y Tomás estaban en el Sintosim jardín nuevamente. Eva observaba por la ventana mientras pasaban tiempo juntos, sin prisa, sin palabras apresuradas. Tomás estaba con los juguetes en la mano, mientras Miguel lo observaba con paciencia, sin prisa de forzar nada. Eva notó la diferencia en la mirada de Tomás. Estaba más relajado, más a gusto. Era un pequeño progreso, pero para Eva cada uno de esos momentos representaba una victoria, una ruptura de barrera. Sabía que las palabras aún eran un terreno incierto para Tomás, pero él se estaba expresando de otras maneras, y eso era suficiente. A medida que las semanas pasaban, Eva notaba que cada vez más Miguel se estaba acercando a Tomás. Comenzaron a pasar más tiempo juntos. A veces, Tomás mostraba algo que había hecho, algo simple, como un dibujo o un gesto, y Miguel, con una sonrisa más sincera, respondía con entusiasmo. Había algo genuino en esa sonrisa, algo que antes parecía imposible de existir. La casa, que antes era fría e impersonal, ahora tenía algo más. El calor de una familia reconectándose. Era una transformación lenta, pero Eva podía sentir que las piezas estaban finalmente encajando. No era perfecto, pero era real. En una noche tranquila, Eva estaba en la sala, sentada a la mesa, cuando vio a Tomás acercarse, con un pedazo de papel en la mano. Se sentó a su lado y le extendió el papel. Eva lo miró, curiosa, y entonces tomó el dibujo. Era simple, pero había un corazón en el centro, rodeado por pequeñas estrellas. Eva sonrió, tocando su hombro con suavidad.
¿Qué significa?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tomás, con una mirada tímida, apuntó al dibujo y enseguida tocó su propio pecho, como si dijera que aquel corazón era de él, pero también de ella. Eva sintió un calor apoderarse de su pecho y con la voz embargada respondió: «Es muy bonito, Tomás». Miguel, que estaba en la otra sala, entró en la cocina y observó la escena. Se quedó parado allí por un momento, con la mirada fija en Eva y Tomás. Sabía que, de alguna forma, lo que estaba sucediendo era más importante que cualquier discusión o palabra que él pudiera tener. Era la conexión que finalmente estaba sucediendo entre padre e hijo, algo que él había intentado negar por tanto tiempo. Pero allí, en aquel momento simple, vio el vínculo siendo formado de una manera que no podía ser ignorada. Sabía que si continuaba alejándose, perdería mucho más que el tiempo perdido. Necesitaba estar presente, necesitaba formar parte de aquella transformación. Esa noche, después de una cena tranquila, Miguel se sentó al lado de Tomás en el sofá. Estaban viendo una película simple, sin prisa, solo aprovechando el momento juntos. Tomás, con la mirada fija en la pantalla, miró a su padre y de manera súbita tocó su mano. Miguel lo miró y, sin palabras, los dos se entendieron. Tomás estaba mostrando algo simple, pero profundo. Estaba comenzando a confiar en él. Estaba comenzando a sentir que Miguel, finalmente, era alguien en quien podía confiar. Miguel, con una mirada de sorpresa, retribuyó el gesto tocando la mano de su hijo. No necesitaban palabras para entenderse. Eva, que observaba la escena de lejos, sintió una sensación de satisfacción. Sabía que el camino no sería fácil, pero la transformación estaba sucediendo. Miguel estaba comenzando a ser el padre que Tomás necesitaba, y Tomás estaba comenzando a entender el mundo a su alrededor de una forma nueva. El silencio entre ellos ya no era más un obstáculo, sino una forma de comunicación. Eva sintió que su presencia en la vida de Tomás había sido fundamental para este cambio, pero sabía que lo más importante era ver que Miguel ahora estaba dispuesto a estar presente, dispuesto a ser el padre que siempre debió haber sido. En los días siguientes, la dinámica entre padre e hijo continuó mejorando. Miguel y Tomás estaban cada vez más cercanos. La casa, antes fría y distante, ahora estaba llena de pequeños momentos de alegría, de intercambio de miradas, de sonrisas silenciosas. Eva, observando todo eso, sentía una paz interior que nunca había sentido antes. Sabía que, a pesar de todos los desafíos, la familia se estaba encontrando. No sería fácil, pero ya no era más el mismo silencio vacío de antes. Ahora había vida, había presencia, había amor. El tiempo fue pasando y la relación entre Miguel y Tomás se fortaleció. Tomás comenzó a expresarse de manera más confiada y Miguel, aunque aún tenía sus dificultades, estaba más presente. Eva, con su mirada atenta, continuó siendo el puente entre los dos, pero sabía que poco a poco ellos ya no necesitarían más ese puente. Se estaban encontrando por cuenta propia, y eso, para ella, significaba más que cualquier cosa. Sabía que Tomás estaba comenzando a vivir la vida que merecía, y Miguel, finalmente, estaba comenzando a ser el padre que siempre debió haber sido. Aquel fin de tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Eva sintió una sensación de tranquilidad apoderarse de su cuerpo. Estaba observando a Tomás y Miguel en el jardín. Nuevamente, estaban jugando con algunas flores, y la risa de Tomás, aunque aún baja, era una melodía dulce en el ambiente. Eva vio la mirada de Miguel, llena de ternura mientras observaba a su hijo. Ya no estaba más distante, no más aislado en sus propios pensamientos. Estaba allí, con Tomás, y eso lo decía todo. Eva no podía dejar de sonreír, sabiendo que el tiempo había traído algo que pensó que nunca sucedería.
una conexión verdadera, silenciosa, pero profunda entre padre e hijo. Tomás, ahora, más confiado, miró a su padre y, con un gesto tímido, apuntó hacia el cielo. Miguel siguió la mirada de su hijo y juntos, en silencio, observaron la puesta de sol. Era un momento simple, pero cargado de significados que iban más allá de las palabras. Tomás, con la mano en el pecho, tocó el lugar donde su corazón latía, como si quisiera mostrarle a Miguel que, a pesar de todo, él estaba allí, vivo, sintiendo, conectándose con el mundo de una manera única. Miguel, tocado por la escena, dio un paso adelante y, con una sonrisa suave, tocó el hombro de Tomás. Sabía que aún había mucho por aprender, pero en ese momento sintió que ya estaba en el camino correcto. Eva, que observaba la escena de lejos, sintió una ola de gratitud. Sabía que las cosas no serían fáciles y que la jornada de Tomás y Miguel estaba lejos de terminar. Pero lo que estaba viendo allí, en ese momento simple, era una victoria. Era la transformación silenciosa de una familia, un paso a la vez. Sentía que, con un tiempo, Tomás aprendería a confiar aún más en su padre, y Miguel aprendería a ser el padre que siempre debió haber sido. Para Eva, no había mayor recompensa que ver aquello sucediendo. Sabía que ella había hecho su parte, pero ahora era el turno de ellos. Esa noche, Eva no pudo dormir de inmediato. Se sentó al borde de la ventana, observando las estrellas. Pensaba en cuánto había cambiado la vida desde que entró en aquella casa. Había venido para trabajar, pero con el tiempo se convirtió en una parte fundamental de la historia de Tomás y Miguel. Había sido el puente que los unió, la luz que los guió a través del silencio, y ahora, con la mirada atenta de Miguel sobre Tomás, sabía que su trabajo estaba concluido, pero, de alguna forma, sentía que aún había algo más por hacer. Algo dentro de ella sabía que la conexión entre padre e hijo necesitaba continuar creciendo, y ella, de alguna forma, formaría parte de eso. En los días que siguieron, Eva comenzó a percibir algo nuevo en Miguel. Ya no era más el hombre cerrado y distante que conoció al inicio. Estaba más abierto, más dispuesto a expresarse. A veces venía hasta ella con una expresión más suave y comenzaba a hablar sobre Tomás, sobre cómo se estaba sintiendo. No era mucho, pero para Eva era suficiente para percibir que Miguel estaba finalmente permitiendo que sus emociones tomaran forma. Se estaba abriendo, no solo para Tomás, sino también para ella, para el mundo a su alrededor. Y eso era algo que nunca había hecho antes. Felipe, por su parte, estaba más comunicativo. Ya no se escondía tanto en su propio mundo. Cuando miraba a Miguel, sus ojos ya no estaban más llenos de incertidumbre. Miraba con confianza, como si supiera que su padre estaba allí para él, que ya no estaba más solo. Eso era algo que Eva nunca pensó que vería. Tomás estaba finalmente entendiendo que tenía un lugar en el mundo, que no era solo un espectador silencioso de la vida, sino una parte activa de ella. Y eso, para Eva, significaba que todo lo que había hecho hasta ese momento había valido la pena. Esa tarde, mientras estaba en la cocina, Eva oyó el sonido de las risas viniendo del jardín. Cuando se acercó a la ventana, vio a Miguel y Tomás jugando juntos, como padre e hijo deberían hacer. Tomás estaba corriendo, riendo, y Miguel lo seguía, riendo también. Era una escena tan simple pero tan significativa. Eva se recostó en la pared y observó de lejos, sonriendo para sí misma. Sabía que aquel momento no era solo un juego. Era la construcción de una relación que por mucho tiempo estuvo rota. Pero, finalmente, estaba siendo restaurada. Tomás estaba aprendiendo a ser niño, y Miguel estaba aprendiendo a ser padre. Y todo eso estaba sucediendo allí, justo delante de ella. Los días continuaron pasando, y la relación entre Miguel y Tomás se profundizaba cada día. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, y Tomás,
cada vez más. Parecía encontrar confort en la presencia del Padre. Miguel, aunque aún tenía sus propias luchas internas, estaba comenzando a entender la importancia de su presencia en la vida de Tomás. Ya no necesitaba más ser perfecto, no necesitaba más cargar la culpa del pasado, solo necesitaba estar allí. Y eso, para Tomás, era más que suficiente. Estaba aprendiendo a confiar nuevamente, a confiar en sí mismo y en el mundo a su alrededor. Eva, por su parte, continuaba siendo el pilar silencioso entre los dos. Sabía que su misión estaba llegando al fin, pero también sabía que el proceso de sanación y de conexión entre padre e hijo aún continuaría. No quería ser el centro de la historia, pero sabía que, sin su presencia, nada de eso habría sido posible. No quería ser recordada como la salvadora, sino como la persona que estuvo allí en el momento correcto, para mostrar que el silencio podía ser una forma de comunicación, que el amor podía ser mostrado de maneras que iban más allá de las palabras. Sabía que su papel estaba cumplido, pero el sentimiento de que algo importante había cambiado dentro de la casa de Miguel Sarmiento nunca la dejaría. Aquel día, cuando Eva despertó, sintió una sensación de paz. Era como si todo hubiera finalmente encajado. Ya no sentía la presión de intentar arreglar las cosas. Sabía que la transformación había sucedido, que la familia de Miguel se estaba reencontrando, y ella, de alguna forma, había sido parte de eso. Ya no necesitaría hacer nada, salvo continuar siendo quien era, alguien que simplemente escuchaba y estaba allí cuando alguien la necesitaba. Y por fin sintió que eso era suficiente. Había cumplido su papel de una forma silenciosa, pero profunda. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana del cuarto de Eva, iluminando el ambiente con su luz suave y reconfortante. Se levantó despacio, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Al mirar hacia el jardín, vio a Miguel y Tomás allá afuera, una vez más juntos. Miguel estaba conversando con Tomás, pero esta vez era diferente. Tomás ya no estaba distante, estaba respondiendo con sus gestos y miradas, y Miguel, con una sonrisa genuina, parecía entender. Eva observó de lejos, sintiendo una felicidad silenciosa. Era la prueba de que, poco a poco, padre e hijo estaban comenzando a encontrarse, en su propio lenguaje, sin prisa, sin palabras. Lo que Eva no sabía era que aquel momento, aunque simple, sería el último de su jornada en aquella casa. Miguel, aunque aún no era perfecto, había finalmente encontrado su camino como padre. Tomás, con su confianza renovada, estaba comenzando a convertirse en el niño alegre y lleno de vida que siempre debió haber sido. La casa de Miguel Sarmiento, antes fría y distante, ahora estaba llena de risas, gestos y una energía diferente, algo que ella nunca podría imaginar cuando llegó allí. Sabía que su misión estaba concluida, que había hecho lo que podía, y ahora era hora de seguir adelante, dejando que lo que había comenzado fuera continuado por ellos. Cuando Eva decidió partir, fue una despedida, silenciosa. No necesitaba palabras o explicaciones. Sabía que su presencia ya no era necesaria, que la conexión que ayudó a formar entre padre e hijo estaba sólida. Se despidió de Miguel con una simple sonrisa, y él, con una expresión de gratitud, asintió hacia ella. Tomás, con una mirada inocente, la miró y, en silencio, levantó la mano, como si se estuviera despidiendo. Eva sintió un nudo en el pecho, pero no dijo nada. Sabía que aquel momento era el fin de una etapa, pero también el comienzo de algo nuevo para ellos. Para ella era hora de seguir su propio camino, llevando consigo los recuerdos de la transformación silenciosa que atestiguó. Mientras Eva caminaba hacia afuera de la casa, el cielo estaba claro, y la brisa suave parecía cargada de nuevos comienzos. Se sentía en paz. Sabía que no había hecho nada grandioso,
pero su simple presencia allí había sido lo que Miguel y Tomás necesitaban. Les había mostrado que el amor no necesitaba palabras, que el silencio podía ser un puente, y que, incluso en los momentos más sombríos, siempre había una forma de conectarse. Eva no necesitaba ser recordada, pues sabía que, de alguna forma, había cumplido su misión. Sonrió para sí misma, sintiendo la certeza de que, en algún lugar, en ese momento, Miguel y Tomás estaban finalmente entendiéndose. Y así, Eva siguió su camino, sabiendo que, a pesar de ser solo una figura pasajera en la vida de Miguel y Tomás, su presencia fue esencial para lo que sucedió. No quería ser la heroína de la historia, ni la salvadora. Solo quería ser el puente, la persona que los ayudó a ver que incluso sin palabras, el amor y la conexión entre padre e hijo podían ser reconstruidos. Al dejar la mansión atrás, Eva sintió que, de alguna forma, algo dentro de ella también había cambiado. Había ayudado a dar voz al silencio de Tomás, y al hacerlo, descubrió que el silencio, de hecho, tiene mucho que enseñarnos. La vida continuaba, pero, para ella, aquel momento de transformación quedaría para siempre grabado en su memoria